Hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga. En este día que ha hecho frío, el Señor los bendiga aún más todavía. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y vamos a ver nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, que es un versículo que hemos estado, creo que ya lo sabemos hasta de memoria, que se ha estado repitiendo en casi todas las exposiciones de la palabra con respecto a lo que es el acompañamiento, el mentoreo o la crianza de nuestros hijos adolescentes. Y creo que todos de una u otra forma cada jueves hemos salido desafiados por el Señor, a los que son papás de niños pequeños, a estar desafiados a ver lo que les espera, a los que tenemos hijos adolescentes y jóvenes, a poder ponerlos delante de Dios a cuentas, y a los que son papás de adultos, y ya son algunos abuelos, también ser de bendición como abuelos o como abuelas o como familiares para nuestras generaciones. Amén. Así que vamos a leer Proverbios 22, 6. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y su Espíritu Santo. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amado Dios, te damos las gracias en esta noche. Te rogamos, Dios amado, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tomar el control de cada una de nuestras vidas, que nos haga recorrer tu palabra, Señor, tu palabra que no retorna vacía, tu palabra que cumple su propósito, Señor. Tantos principios y verdades que se han expuesto desde el púlpito, Señor, con respecto a cómo debemos nosotros de modelar, Padre Santo, la vida, Señor, el acompañamiento, el mentoreo de nuestros hijos adolescentes, Dios. Y te rogamos que el día de hoy tú traigas a memoria, Señor, nos hagas recordar a través de este taller, Señor, y nos hagas también ver, Señor, a través del espejo de tu palabra, cuánto de nosotros como padres podemos ser estorbos, Señor, o podemos, Dios amado, ser piedra de tropiezo, Señor amado, en que nuestros hijos, Dios, sean, Padre Santo, o cumplan, Dios, el propósito para el cual tú tienes para ellos, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes en este día. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar los asientos, amados hermanos? Nosotros hemos estado trabajando muchos temas con respecto a lo que es la crianza de los hijos. Y el día de hoy, Steven, no sé si tienes el PPT, por favor. El día de hoy entonces vamos a hacer nuestro taller que se llama Acompañando a nuestros hijos con principios bíblicos en un mundo desafiante. Y si podremos resumirlos, todo lo que hemos estado, o se ha estado desarrollando a través de la exposición de su palabra cada jueves en estos casi 4 meses, creo 4 o 5 meses, con respecto a la crianza de los hijos adolescentes, hemos hablado, o el desafío es que los padres no solo hablan de principios, sino que practican cómo aplicarlos en la instrucción y el modelaje de vida. Y para ello, entonces, yo tengo una pregunta para hacerlos así, porque yo quería el día de hoy relacionarlos con algo de la naturaleza con respecto a ese acompañamiento, a esa crianza que nosotros debemos tener, o ese mentoreo, porque ya se habla así cuando uno es adolescente, cuando es papá de adolescentes, acerca de la naturaleza. Y estaba pensando esta semana saber a qué podía relacionar para ese taller y algo que creo que todos conocemos y vivimos también cerca uno, es cerca de un río, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un río? Levante su mano, en vivo y en directo. Creo que todos hemos visto un río, ¿no? Cuando bajamos por Lurín hemos visto el río Lurín o el río Rima, que son 2 ríos que tenemos aquí en Lima. Amén. ¿Alguien me puede decir qué es un río? Hermana, por donde corre el agua. ¿Algo más? ¿Qué es un río? Por donde corre el agua. ¿Dice algo de respuesta? ¿Por donde qué? ¿Por donde qué? Por donde corre el agua. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de un río? Hermana Susi, que trae piedras, que arrastra piedras. ¿Qué más? Que recorre distintos lugares, su bifurcación, su cauce es por distintos lugares. Gracias, hermano Jorge. ¿Algo más que sepamos acerca de un río? Que tiene un inicio, un nacimiento y una desembocadura. Excelente. ¿Algo más? Alrededor del cauce siempre hay vegetación, hay vida alrededor. ¿Algo más?
Dentro del río también hay vida, excelente, excelente. Muy bien, entonces esto es justamente lo que yo el día de hoy, ¿algo más? ¿Decían por ahí? ¿Algo más? Carlos, ¿decías algo más? Su agua nunca es la misma porque siempre está fluyendo, ¿no? Siempre el río está corriendo, ¿no? Aún hasta hay refranes, ¿no? También habla el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, dice, ¿no? O el río, ¿no? Y en el río hay piedras. Pero también el río tiene ciertas cosas que no son tan positivas, como que, por ejemplo, exacta. Según la intensidad del río, de las lluvias, puede convertirse en un huaico, ¿no? Y volver a pasar por el cauce por donde antes había. Hermana Griselda. Si el río es profundo puede haber algunos monstruos. Hermanos, todas esas ideas literarias que ustedes están dando, las van a aplicar ahora en su taller. Miren, si es muy profundo, lo que arrastra, qué cosa hay a sus costados, qué cosa interfiere para que ese agua corra, que no sea estancada. Ok, muy bien. Siguiente, pasa Steven, por favor. Entonces ya hemos recogido los saberes previos de qué es un río y cómo funciona también, porque lleva agua, tiene vida, tiene un nacimiento, una desembocadura. Sigue Steven, por favor. ¿No? Y hay un video que yo quería, se puede, Steven, vamos a ver un video acerca de los ríos, para poder más o menos entrar en contexto de cómo es un río, qué tipos de ríos hay y todos ellos. Vamos a verlo entonces. Cuando imaginamos un río, normalmente dibujamos un simple camino de agua, ese estrecho cauce que sigue habitualmente el agua, pero estamos equivocados. Los ríos son mucho más complejos. Todos estos seres vivos, tanto plantas como animales que viven con él y junto a él, son también parte del río. Así que para entenderlo bien, debemos considerar al río como un ser vivo complejo y con su propia personalidad. Una personalidad variable, por cierto. La mayoría de las personas suele creer que el agua tiene un camino, con sus orillas bien definidas, de aquí a aquí, y ya está. Pues no es así. Como las especies animales, tenemos ríos de diferentes tipos y formas. Los hay con corrientes rápidas, los hay mansos, enérgicos, con mucho caudal, riachuelos, los hay con casi una selva protectora y los que están prácticamente desnudos. Saltos de agua, grandes o pequeños pozos, embalses artificiales. Entre nuestros ríos hay dos clases principales, los que llevan el agua al Atlántico y los que la llevan al Mediterráneo. Los mediterráneos suelen acusar más la diferencia entre las estaciones secas y lluviosas. Eso sí, las características fundamentales son comunes a todos, elementos que siempre deberíamos añadir a nuestra imagen mental del río. Son parte del río, por supuesto, todos los animales acuáticos, los peces, los insectos y otros pequeños invertebrados que se esconden bajo las piedras, los que nadan en la superficie, los mamíferos y reptiles que buscan insectos y peces, las raíces de las plantas y de los árboles que hacen de puente entre el agua y la orilla, las piedras, las matas, la hierba, la tierra. También son parte del río todas las zonas que el agua reclama para sí cuando engorda como ser vivo. Todo eso es el río, y todo eso es lo que debemos respetar y cuidar. No solo el estrecho camino habitual del agua. El río, qué cosa más grande. Bueno, como se habrán dado cuenta, es español el video, ¿no? Por eso habla del Atlántico, no habla del Pacífico, eso habla del Pacífico. ¿No? Entonces, todos los saberes que ustedes nos han dicho acerca del río tienen razón. Y dice aquí que hay diferentes tipos de ríos, ¿no? Los ríos de la selva no son iguales que los ríos que hay acá en Lima, en la costa, son distintos. Hay algunos ríos que son más caudalosos, que son más fuertes, como el Amazonas, por ejemplo, y tenemos el río Lurín, que por ratos está seco y por ratos está como estancado. Entonces, hay diferentes tipos de ríos, hay diferentes formas de vida alrededor. Carlos, la luz. Gracias. Hay diferentes tipos de ríos, hay diferentes tipos, tiene un nacimiento, pasa por favor Steven al siguiente, el río tiene un nacimiento, un río es una corriente de agua natural y dulce que fluye de manera continua por un cauce terrestre, desembocando eventualmente en otro río, lago o mar, ¿no? Y siguiente Steven, por favor. Y bueno, siempre tiene un nacimiento que por lo general es una montaña, ¿no? Y ese río, el agua de la lluvia, como ustedes bien me decían, ¿no? O la nieve que se deshiela,
forman manantiales, las montañas empiezan a bajar por la gravedad de ese agua, se forman los arroyos pequeños en donde varios riachuelos se juntan, crean un cauce más grande, siguen un camino, un cauce o un curso, y el río avanza buscando las partes bajas de la tierra, formando curvas y valles, y llega a la desembocadura que puede ser un mar, un lago, un río. El río funciona como un ciclo en agua en movimiento. El río recoge, transporta, reparte agua para que haya vida en muchos lugares y siempre hay flujo. Es decir, no es un agua estancada. El río nunca se queda quieto porque siempre avanza. El siguiente, Steven, por favor. Pero el río también, hay dos tipos de río, el trenzado y el serpenteante. El río también causa un tipo de erosión por donde pasa. Por eso es que la hermana Grisela nos hablaba de los ríos profundos. Porque mientras va bajando va causando erosión y es el desgaste del suelo por el agua. Por eso es cuando que el río no pasa, el río está como casi al nivel de la tierra. Pero cuando el río va pasando, va llenando más su cauce, se va haciendo más profundo porque va haciendo una erosión. Pero también el río arrastra sedimentos como arena o piedras o lodo o plantas que están alrededor. Pero también el río, y sobre todo acá en Lima, y nuestro río Rímac y nuestro río Lurín, se caracterizan porque también arrastra, ¿qué cosa, hermanos? Basura. Lamentablemente basura, desperdicios, hasta cuerpos muertos pueden haber ahí y han encontrado, ¿no? Entonces, siguiente, Steven, por favor. El día de hoy nosotros lo que vamos a hacer en nuestro taller es que vamos a construir el cauce del río en la vida de nuestros hijos. El día de hoy, con todo lo que hemos aprendido en todas estas exposiciones de la palabra y en un memo recordar que Emily les va a repartir después, vamos a aplicar el día de hoy cómo la instrucción y el poder de Dios nos ayudan a dar forma al cauce de la vida de mis hijos en la adolescencia. Cómo yo como papá, que ya no estoy en una etapa tanto de influencia, sino más de mentoreo, ¿no? Hablaban eso la semana pasada con la hermana Rosario que nos explicaba ello. ¿Cómo yo puedo como papá hacer que ese cauce sea un cauce correcto, que no se desborde, que pueda levantar barricadas para que no se desborde, que pueda hacer que lleve cosas, que arrastre cosas que sean positivas bíblicamente hablando? ¿Cómo como padre la Biblia me da las herramientas para yo poder construir el cauce del río en la vida de mi hijo? Y eso es lo que vamos a hacer y vamos a trabajar. Entonces, cada grupo, cada equipo va a tener una tarea. Y Emily me va a ayudar a repartir los grupos. Cada grupo va a tener una tarea. ¿Qué va a ser el grupo? El grupo va a tener un papelógrafo y un plumón. Y usted va a dibujar un río. Hermana, ¿cómo? Si usted quiere un río de la selva, de la costa, con mucho serpenteante, recto, más grande acá, como usted quiera, dibuja su río. Ya al finalizar el río con un inicio, que es en una montaña, y en un final, que puede ser un mar o un lago, un mar o un lago, una laguna, ¿ya? O otro río. Y eso es lo primero que vamos a hacer ahorita como grupo, y vamos a, después, mientras yo les voy explicando, mientras nos separamos por grupos, Emily, por favor. Vamos a separar 6 grupos, en los cuales vamos a trabajar entonces cómo construir nosotros. Carlos, ¿tú le puedes ayudar para repartir los grupos? ¿Sí? ¿Ya? Ah, ya. Sí, ya empezamos a repartir. Sepáralos, mujer. Hermanos, vamos a hacer una cosa.
Sepárense por familias, agarren cada uno su grupo y más o menos 7 personas en cada grupo. Rápido, rápido, hermano. Hermano Ronald, usted escoja, Benjamín escoja, que no sea familia, escojan cada uno y siéntese, más o menos entre 7 personas, 8 personas por grupo. 6, 7 personas por grupo, que no sean familia, no pueden estar las familias juntas, ¿ya? 6, 7 personas, escojan usted, sepárense, dividen. No, familias juntas no. Sepárense. Bien, todo lo que tienen que tener son 4 elementos. Tienen que tener su papelógrafo, tienen que tener un plumón, tienen que tener esta hojita cada grupo, ¿ya? La hermana Carmen les va a repartir esta hojita, ¿ya? Y tienen que tener post-its. Emily, los post-its, si le puedes repartir a cada grupo también. Unos 10 por grupo. Emily, que tengan 2 de diferentes color, un amarillo, azul. Cada grupo tenga 2 de diferente color. Sí, 2 colores cada uno. ¿Listo? Sí. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Hermanos, dibuje su río. Desde el inicio hasta su desembocadura. Dibuje su río. Rápido, rápido, dibuje su río rápidamente. Desde su inicio hasta su desembocadura, dibuje su río. ¿Ya está? Listo, cada grupo dibuja su río. Haga su río, todo el tamaño del papelógrafo, su río. ¿Listo? Ya está. Recuerde que el río tiene un inicio y tiene una desembocadura. Donde está la desembocadura, que ya sea el mar, lago, río, ponga propósito de Dios. Al final, donde va a desembocar su río, escriba la palabra propósito de Dios. Donde va a desembocar su río, escriba la palabra propósito de Dios. En esta hojita están las instrucciones. Donde va a desembocar su río, escriba la palabra propósito de Dios. ¿Ya está todos con su río? ¿Ya está? Propósito de Dios. ¿Listo? ¿Ya está? Al grupo allá del hermano Jorge, ¿ya está su grupo? ¿Ya está su río? ¿Ya está su río? ¿Ya dibujó su río? Ya, perfecto. Hermano Ronald, ¿ya dibujó su río? ¿Ya está? Benjamín, ¿ya dibujaste tu río? ¿Ya está? Allá es, ¿quién es líder allá? Marco, ¿ya dibujaron su río? Ya, perfecto. En la hojita que está aquí también está la instrucción que tiene cada grupo. Muy bien. Cada grupo, un río dijimos que arrastra o surca, dice, sedimentos, pero también que arrastra o... Vamos a leer la instrucción, dice. Cada grupo va a escribir en un post-it de un color distinto, ¿ya?
Los desafíos que desgastan o desvían el río. ¿Qué desafíos presenta mi hijo adolescente? Recuerden que mi hijo adolescente es ese río. Yo estoy armando el cauce. ¿Qué desafíos presenta mi hijo adolescente en el transcurso de su adolescencia? Ahí pongo algunos ejemplos. Rebeldía, malas amistades, redes sociales, sin control, presión de grupo. Ustedes van a poner otras. ¿Ya? En el cauce. Ahí en los post-it lo escriben y lo pegan en el cauce. Escriben en el post-it y lo pegan en el cauce. ¿Ya? ¿Qué desafíos desgastan o desvían el río? ¿Quién es el río? Mis hijos. ¿Qué desafíos desgastan, desvían, desbordan, lo convierten en un huaico a mi hijo? ¿Qué desafíos él enfrenta hoy? Listo, póngalo ahí, póngalo con un solo color de post-it. Escojan un solo color de post-it. ¿Ya? Escojan un solo color de post-it para esa tarea. Sí. ¿Ya? ¿Qué desafíos? Ya, por ejemplo, si ese grupo rosado son los desafíos, amarillo allá, verde por allá, celeste por allá, ¿ok? ¿Qué desafíos presenta mi hijo que desgastan? Recuerden que los sedimentos son cuando el río pasa y hace profundidad, marca el camino del río, marca esa profundidad. Como nos decía la hermana Griselda, hay hasta monstruos, dicen, los ríos cuando más profundos son. Pero también hay sedimentos pasivos, hay sedimentos que son positivos, como palabras, ejemplo, instrucción que fortalece. Y todos ellos los colocan dentro del cauce. Ok, primero van a poner los sedimentos que desgastan, los que desvían. Pero también hay sedimentos o cosas profundas que marcan en el río, en ese camino, que son positivas. ¿Qué cosas positivas o qué cosas buenas marcan en el cauce de ese hijo tuyo que tienes ahí? Con otro color. Muy bien. Ya, ok. Ya ustedes hicieron todos los negativos, ¿sí? Todo lo que desvía. ¿Ya terminaron? Todo lo que desvían. Ya. Con otro color dijimos que ese camino de profundidad, eso que arrastra ese camino del río, también tiene cosas buenas en esa profundidad. ¿Qué cosas buenas tiene mi adolescente? ¿Qué sedimentos positivos? La palabra que le he enseñado, mis buenos consejos, instrucciones que fortalecen. Todo está acá, hermanos, en la hojita. Estoy leyendo de la hojita. Ahí todo lo que ustedes quieran, peguen, hermanos. Peguen todo lo que ustedes quieren. Acá está la instrucción. Acá está la instrucción. Sí. A ti te di, para que entregues a todos. A Carmen le di entonces. A Carmen dile a ver qué ve. De otro color. Los positivos. Los sedimentos. A ver, hermanos, así como ustedes han encontrado cosas que desvían. Emily, dale. Así como ustedes han encontrado cosas que desvían el cauce, ¿tiene? El cauce del río. También hay cosas que pueden ser profundas que ustedes han trabajado con su adolescente que les pueden ayudar. Un buen consejo, haber hecho devocionales diarios en mi casa, el que se haya memorizado textos bíblicos, el que haya dado consejos acerca de la palabra, la comunicación asertiva, la escucha activa.
¿Qué cosas han marcado la confianza que tiene mi hijo de hablar conmigo? ¿Qué cosas que son profundas en mi hijo? Es decir, qué cosas buenas y qué cosas malas. Que ustedes han visto que han sido buenas, que han sido saludables, que como padres han hecho, que como padres han hecho, que como padres han hecho. ¿Qué cosas positivas como padres ustedes han hecho? Ustedes como padres, ¿qué cosas han hecho? Estas cosas positivas, hermanos, recuerden que estamos hablando de la perspectiva de los padres. Son cosas que como padres hemos hecho positivas. ¿Ah? Es cosas que como padres hemos hecho positivas. Los negativos son que atacan a mi hijo para que se desborde. Lo positivo es que he hecho yo como papá. Los positivos son como papá, como mamá, yo qué he hecho. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún grupo quiere que le ayude? ¿O sí entendió? ¿Sí entendieron? ¿Están bien? Todo es dentro del caos, hermano. Sí, lo pueden poner, acomódenlo como ustedes quieran, no hay ningún problema. Recuerden, las cosas negativas, ¿ya? Son cosas que ustedes, como de la perspectiva de papás, están viendo que pueden afectar el cauce de sus hijos. Y las cosas positivas son yo como papá, ¿qué estoy haciendo para que ese cauce esté bien? ¿Qué estoy haciendo yo con mi hijo? Planteen cosas que ustedes hacen, amados hermanos. Ok, ¿ya terminamos? Hay ríos que veo que están recontra llenos.
Hay otros que tienen 3, 4 cosas, yo no sé si sea una autoevaluación de qué están haciendo, no lo sé. Pero bien, ya terminamos entonces con los positivos y los negativos, ¿ok? ¿Lo terminamos? Muy bien, ahora pasamos a la siguiente parte, porque hay una parte más todavía. Ahora lo que vamos a hacer, si tienen otro color de post-it o pueden intercambiar con su vecino del costado, ¿ya? En otro color de post-it, ¿qué es lo que vamos a escribir? Intercambien, 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 intercambien primero con los vecinos, ya está, intercambien con sus vecinos, intercambien, ya está, intercambiaron con sus vecinos, listo, ahí está, muy bien. Entonces, en otro post-it de otro color, ¿qué es lo que vamos a escribir? Recordamos que el río también arrastra, ¿se acuerdan cosas? ¿No? Y arrastra cosas que los lleva hasta el final. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a escribir? En otro post-it vamos a escribir las experiencias negativas que pueden estar arrastrando en sus vidas, ¿quiénes? Mis hijos adolescentes. ¿Qué experiencias negativas? ¿Algún trauma? ¿Alguna palabra hiriente que yo le he dicho? ¿Algún estilo de crianza? ¿Una falta de identidad? Está más difícil, dice. Lo que tenemos que escribir son algunas experiencias negativas que pueden estar arrastrando la vida de mis hijos. Falta de perdón, algún trauma. No, todas las que puedan. Claro, no hay problema, sí. La predilección, de repente, el que sabe que es un hijo no deseado, quizás. ¿Qué cosas son las que arrastran como traumas? Y cómo yo como papá ahora vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. ¿Qué dice la Biblia? Que como padre debo de trabajar yo ello. Las palabras que lo han limitado. Siempre le he dicho que es un bruto. Y es algo que él arrastra, porque siempre dice no puedo.
Bien, hermanos, ya hicimos entonces nuestro análisis, ya tenemos nuestro río, lo tenemos lleno. Ahora, como grupo, usted va a desarrollar 3 preguntas, ¿ya? No para que las escriba, sino para que conversen entre ustedes. Las preguntas son: ¿qué obstáculos encontraron más difíciles? ¿Qué obstáculos tienen sus hijos en este cauce del río que son más difíciles para que fluya y para que no se quede como un agua estancada? ¿Qué obstáculos son los más difíciles que usted ha encontrado? La segunda pregunta es: ¿cómo los principios bíblicos ayudan a que el río fluya mejor? ¿Qué muros de la palabra sostienen este río? ¿Qué muros tengo que levantar para poder que mi río no se desborde? Y la tercera pregunta es: ¿qué papel cumplo como papá o mamá en mantener ese cauce firme? Son 3 preguntas que lo van a desarrollar en base a lo que ustedes han trabajado. Lo pueden escribir, lo pueden conversar y después lo exponen. No necesariamente escribirlo en una hoja, convérsenlo. Si quieren lapicero, le piden a Emily lapicero. Emily tiene lapicero. Si alguien quiere lapicero, le pide a Emily. Las preguntas están en la hojita, son 3 preguntas. Las preguntas están en la hojita. Conversen las respuestas. Si quieren lo pueden escribir. Sí, si quieren, si no. Conversen, conversen. Les repartieron una hojita así, ahí están, se pueden agregar de textos bíblicos para que sean esos muros que ustedes levanten, ¿ya? En las hojitas que le repartieron así, allá hay textos bíblicos para responder la pregunta 2. Les puede ayudar a responder la pregunta 2.
Veo que algunos grupos ya están por la pregunta 2. Nos quedan 5 minutos para terminar entonces. ¿Ya? Si quiere anotar las respuestas del grupo, la puede hacer en la parte de atrás de la hojita. ¿Ya? Nos quedan 5 minutos entonces.
Listo, hermanos. Creo que ya estamos terminando. Vamos a escoger 3 grupos al azar para exponer. No vamos a exponer los 6, vamos a escoger 3. Y la pregunta 2 es muy importante, pero la pregunta 3 también es un análisis, es un autoanálisis de cuál es mi papel, qué estoy yo desempeñando como papá o como mamá para que ese cauce de ese río se mantenga firme. ¿Qué puedo hacer? Listo, vamos entonces a escoger. Carlos. ¿Listo? Listo, amados hermanos, ya como estamos en grupo, vamos a parar ahí. Y el pastor Carlos Jesús ya escogió los 3 grupos que van a exponer. Así que vamos a empezar a llamar uno por uno. Viene con su papelógrafo y nos va a explicar su río, nos va a contar sus experiencias que ha sacado con el grupo y nos va a responder las 3 preguntas que tienen en su guía. Amén. ¿Quién es el primero? Allá. Muy bien, el primer grupo elegido es el grupo del hermano Benjamín Chávez, el primero elegido. Muy bien, sale el hermano Benjamín con su papelógrafo, su asistente, su ayudante. Aquí adelante, todos atentos, ya no vale copiar, hermanos, plumones arriba, por favor. Ya. Buenas noches. Tenemos la actividad que hemos realizado como grupo. La primera, ¿cuáles eran aquellas cosas que pueden hacer más difícil poder lidiar con un adolescente? Y tenemos que las redes sociales complican mucho a veces lo que uno como padre puede enseñar. La rebeldía en esa edad, porque ya no escuchan los consejos de los padres. La influencia de los amigos, compañeros y vagos, dice aquí. El que andan mucho con el celular, las amistades y el pasar más tiempo en el celular. Es lo que nuestro grupo ha visto que influye más. Ahora, ¿cuáles las cosas que ayudan al padre? La segunda era, la pregunta como tal exacta, las cosas positivas que se pueden dar en la adolescencia es, como padre, es que se puede practicar precisamente que haya más confianza con los hijos, que cuando uno es, ¿qué dice aquí? No entiendo muy bien la letra, pero dice que cuando uno sabe hablar, se escuchan los consejos. Tomar en cuenta lo que piensan puede ser algo que ayude más. Y la otra es, la tercera pregunta era, ¿cómo podemos afianzar su fe? Creo era, ¿no? Ya. Allá, los traumas, precisamente está el miedo a poder hablar con el padre, la falta de confianza,
no tomar en cuenta lo que piensan o sienten y no alentarlos a ir a más, no escucharlos cuando hablan. Y que lo otro es que qué es lo bueno que pasa cuando están ellos, es precisamente asistir juntos a la iglesia, leer la Biblia y escuchar los consejos que dan sabiduría. Puede ser una etapa donde su fe se pueda afianzar, instruir a nuestros hijos en las cosas de Dios y así ellos van a transmitir su fe y de acuerdo a lo que hablemos va a sembrar su confianza a través de devocionales familiares. Y ahora sí las preguntas que se conversaron como grupo y se evaluaron. ¿Qué obstáculos encontraron más difíciles? Aquí tenemos dos posiciones, las posiciones de los padres y las posiciones de los hijos, porque el grupo está variado. Entonces, como padres tenemos, por ejemplo, que a veces lo más difícil es poder lidiar con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque la desautorización entre los padres hace precisamente crear un vacío de autoridad en la familia y es lo que los chicos aprovechan para poder señalar. Luego, otro punto que es difícil, que hemos visto que por qué son obstáculos, es que cuando hay una separación también entre los padres, que tenemos algunos casos en la iglesia, los hijos se vuelven un poco más rebeldes y ya no quieren escuchar lo que los padres les dicen o les aconsejan. Es difícil también mantener la coherencia entre lo que enseñamos y lo que hacemos, ya que ellos suelen siempre señalar nuestros errores. Entonces, lidiar con nuestro testimonio es también algo difícil y también al mismo tiempo es difícil lidiar con el testimonio de los otros, ya que es algo que escapa de nuestro control y los adolescentes siempre tienden a ver y señalar ¿por qué el líder si hace esto y a él le permiten? ¿Por qué a tal persona hace esto y sí le permite? Y a veces tratar de guiarlo en ello es un poco complicado porque ya te empiezan a cuestionar, a preguntar. Luego, la influencia de los amigos, las modas y lo que ofrece el mundo es algo también con que es difícil luchar a veces, porque muchas veces, lamentablemente, no hemos hecho que el cristianismo sea algo atractivo para sus vidas. Luego, la pregunta número 2, ¿cómo los principios bíblicos ayudan a que el río fluya mejor? Bueno, según los padres, que para que los principios bíblicos ayudan a que el río fluya mejor, tenemos que practicar con nuestros hijos precisamente el no cubrir sus pecados. Y el principio sería la confesión de pecados para alcanzar perdón. Luego, también tenemos el que tenemos que como padres practicar misericordia de la misma forma en la que Dios tiene con nosotros, porque a veces nosotros simplemente actuamos por ira, pero nos olvidamos precisamente de actuar con misericordia, porque una vez también nosotros siendo adolescentes hicimos algunas cosas. Luego, el aplicar lo que dice Proverbios de oír antes de hablar y lo que dice Santiago, que es airarnos pero no pecar. Y la pregunta número 3, ¿qué papel cumple el padre o la madre en mantener ese cauce firme? Es el papel del padre para mantener el cauce firme, primero tiene que ver con su propio testimonio, porque de nada va a servir que nosotros enseñemos, instruyamos, si es que nuestro testimonio dice otra cosa. Entonces, en poder enseñar con el testimonio para poder guiar, para poder corregir y para que de esa manera también nosotros podamos orientar a nuestros hijos y cuando hablamos no tengan cosas de qué señalarnos o qué reprocharnos. Entonces, de esa manera también va a ser más fácil poder guiarlos y orientarlos, pero al mismo tiempo eso, aunque suene fácil, es quizás lo más difícil que como padre uno puede hacer. Amén. Gracias, amados hermanos. El siguiente grupo, pastor. Vamos a responder solo las 3 preguntas, amados hermanos. ¿Ya? Sí. Solo las 3 preguntas. Quisiera preguntar, ¿hay algún grupo voluntario que quisiera salir? De repente hay un grupo voluntario y no necesitamos escoger. El grupo hermano Marcos, Marquitos Saldaña va a salir. Muy bien, muy bien. Aplauso para Marquito porque voluntariamente está saliendo. Solo respondemos las 3 preguntas, Marquito. Presentamos el papelógrafo y respondemos las 3 preguntas. Aquí. Hermano, buenas noches. El Señor le guarde. Bueno, ya que nos dijeron que solamente vamos a responder las 3 preguntas, ciertamente creo que cada grupo ha encontrado un montón de
cosas malas, cosas que hacen que el río, que nuestros hijos se desborden, ¿no es cierto? Que los hijos también se contengan, también hay fortalezas que Dios nos da. Y bueno, para no ser muy larga, ¿qué obstáculos se encuentran más difíciles? Dentro de lo que hemos encontrado nosotros, por ejemplo, que son las malas amistades, la rebeldía de nuestros propios hijos, las redes sociales y el descuido de los padres por exceso de trabajo o lo que fuera, hemos encontrado que las redes sociales es una cosa muy difícil de atacar. Así de sencillo, es muy difícil de atacar porque los hijos y aún nosotros mismos estamos inmersos en eso, pero atacarlo cuando nadie te ve, porque a veces los chicos manejan sus propios equipos y entonces se convierte difícil de atacar eso. La segunda pregunta dice, ¿cómo los principios bíblicos ayudan a que el río fluya mejor? Gracias a Dios que nosotros estamos en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, como creo yo, Dios quiere que sea predicada. Y entonces hay esfuerzos e instar de parte de los que predican a que estemos modelando, a que estemos instruyendo. Hay un montón de versículos, ya me había preparado con versículos así, como por ejemplo, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él, y versículos así, pero si eso no lo modela el que instruye, creo que poco se puede hacer. Esos principios, como dice acá la pregunta, ¿cómo los principios bíblicos? Pues nos da un montón de ejemplos la Biblia. Un montón de ejemplos. David, aún Salomón y un montón de héroes de la Biblia. Como la tercera pregunta dice, ¿qué papel cumple el padre o la madre en mantener ese cauce firme? Miren, nuevamente yo creo que es la segunda y la tercera pregunta están enlazadas porque definitivamente si nosotros como padres no modelamos, como lo dijo Benjamín, por ejemplo, a tener misericordia, así que si nosotros queremos que tenga Dios misericordia de nosotros, a cada rato estamos, de repente no a cada rato, por lo menos cada día estamos pidiendo la misericordia de Dios y pidiendo el perdón de Dios, lo cual se debe hacer porque a cada día pecamos, pero si no llevamos esa conducta o ese hábito de pedir perdón al Señor hacia nuestros hijos, pues va a ser imposible. Entonces yo creo que la pregunta 2 y la 3 están enlazadas. Nosotros como padres estamos obligados a modelar lo que nuestra boca habla. Muy bien, ¿se anima otro grupo o escojo? ¿Ah? Gedi Díaz fue el que levantó la mano. Ah, ya, Gedi Díaz ha levantado la mano por grupo, el hermano Ronald. Hermano Ronald, muy bien. Valiente, Gedi Díaz. Ya ves, te dije. Ya, hermanos. Bueno, en nuestro caso, dice, ¿qué obstáculos se encontraron más difíciles, no? Conversando con nuestros hermanos y hermanas, vemos que una crianza autoritaria en la relación de familia muchas veces afecta psicológicamente al adolescente, y el imponer, ¿no?, traerlos a la iglesia, el ser autoritario con nuestros hijos y no darles esa confianza, no explicarles por qué ellos tienen que venir al culto, por qué ellos tienen que ser partícipe de la vida cristiana, muchas veces genera en ellos la rebeldía, ¿no? De ahí se desprende la desobediencia, que te obedecen solamente hasta una cierta etapa y cuando ya tienen una mayoría de edad ya se desprenden ya y comienzan a buscar ya su propio rumbo, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, en cuanto a los principios bíblicos que ayudan a que el río fluya mejor, dice, muros que sostienen el río. Uno de los textos que nosotros hemos sacado
es que para instruir a nuestros hijos podríamos, como dice el texto, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En 1 Corintios 10:23 dice, nuestros hijos muchas veces quieren experimentar muchas cosas del mundo. Lo que no saben es que las consecuencias que vendrán en algún momento pueden ser perjudiciales para sus vidas, ¿no? Entonces, este texto ayuda a que nosotros podamos siempre explicar a nuestros hijos a que todo lo que ellos quieran hacer y que no es parte de su etapa puede afectar ya cuando ellos sean mayores, ¿no? Y lo otro, el papel que cumple el padre y la madre en mantener ese cauce firme, es lo mismo que decía el hermano Benjamín y el hermano Marcos, ¿no? Y el jueves la hermana Rosario lo explicaba en el modelar, ¿no? El ejemplo. Si no somos padres y madres íntegros, si no hablamos con la verdad, si no hacemos las cosas correctas, entonces no hay autoridad para que nuestros hijos nos obedezcan, porque ellos mismos terminarán prácticamente condenándonos, diciéndonos, si tú no haces esto, ¿por qué me obligas a hacerlo a mí? Entonces, si damos un mal ejemplo y si no somos de buen testimonio, entonces al final lo que vamos a generar es que nuestros hijos se desvíen del camino y dejen toda la enseñanza que nosotros de repente pensamos que hemos construido bien su vida espiritual, pero al final todo eso se cae porque era pura religiosidad. Amén, amados hermanos. Entonces, lo que podemos deducir es que el acompañamiento intencional de los padres, junto con la obra de Dios, asegura que ese río no se quede estancado, sino que llegue a su destino con abundancia de vida, así como ustedes han puesto ahí en sus ríos muy bonitos, que llegan al propósito para el cual Dios ha creado a cada uno de nuestros hijos. Y a pesar de los obstáculos que pueda haber, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de formar en ellos con disciplina y amonestación y amor ese cauce. Amén. Ser aquellos que levantamos ese cauce. La erosión va a ser inevitable. Va a haber muchas cosas negativas, como ustedes también lo han puesto, y sobre todo las redes sociales, ¿no? Pero se controla con modelar la instrucción bíblica constante. Los sedimentos deben ser filtrados con la sabiduría bíblica. Como decía el hermano Roland, no solamente ser autoritativo, sino estar prestos a escuchar y a poder responder sus dudas y dar explicaciones de nuestra fe. Y también a poder hablar con misericordia y tener misericordia de los demás, para que el flujo del río nunca se detenga, así como la vida de nuestros hijos que siempre avanza. Yo hoy día estaba leyendo un pensamiento acerca de Elizabeth Elliot, que de repente algunos de ustedes han leído alguno de sus libros, y ella decía que el miedo surge cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Y cuando vemos todas las cosas negativas que pueden hacer que el cauce se desborde del río, ¿no? El río se desborde en ese cauce en el cual nuestros hijos puedan desbordarse en este mundo, nos da miedo y es natural. Y pensamos que esas son nuestras fuerzas, que nosotros podemos contener, como decía Marcos, ese río impetuoso. Pero no es de nuestras fuerzas. Y justamente eso también el día de hoy en mi devocional hablaba, y vamos a abrir nuestras Biblias para terminar. Vamos a ir al penúltimo libro del Antiguo Testamento, al libro de Zacarías. Vamos a leer el capítulo 4 y el versículo 6, que dice así: Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mí, ha dicho Jehová de los. No es nuestra fuerza, amados hermanos, pero sí tenemos la responsabilidad de modelar nuestra fe. Amén. Los videos de cada uno de los talleres, de cada una de las exposiciones de la palabra están en YouTube. Miremoslo, hermanos. Recordemos qué es lo que tenemos que modelar. Amén.
Tenemos que ser antes de exigir que nuestros hijos sean algo que nosotros no somos. Dios tenga misericordia, amados hermanos. Pero no son nuestras fuerzas, es con su espíritu. Amén. Dios lo bendiga, amados hermanos.